Bienvenidos todos nuevamente a la clase de comprensión histórica del presente y el día de hoy estamos trabajando, al igual que las clases anteriores, el desarrollo de la democracia y el crecimiento y desarrollo económico de América Latina. En ese sentido, la clase anterior nosotros revisamos el modelo EASY y la manera en cómo éste respondía al gran problema del desarrollo en nuestra región. Y particularmente yo les dejé una pequeña actividad donde debían analizar las perspectivas de nuestros presidentes radicales respecto del modelo EASY. En ese sentido, los discursos hacen alusión a una misma gran idea central y que tiene que ver con esta idea de hacer crecer a nuestro país en función de la industrialización de las materias primas para dos cosas. El presidente Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos hablaban acerca de la necesidad de industrializar para mejorar los sueldos de los trabajadores y por ende las condiciones de vida de la población, mientras que el presidente Gabriel González Videla argumentaba también que era importante reducir la dependencia de la economía chilena respecto del extranjero. Así que de esas ideas principales me gustaría que la hubiesen rescatado de la actividad anterior. Y ahora sí, le damos comienzo a la clase del día de hoy. Y bueno, el objetivo de la clase de hoy es comprender los factores que hacen que finalmente el modelo EASY entre en una crisis en América Latina en general y en Chile en particular, y cómo eso hace nuevamente la discusión respecto de cómo debe ser el desarrollo de nuestro país en función de la década del 60, que se vuelve tremendamente convulsionada con la aparición de corrientes socialistas y con la mirada estadounidense siempre puesta en este bloque del mundo occidental que está bajo su alero. Y la pregunta inicial que deberíamos responder al final de la clase es si finalmente el proyecto de industrialización del modelo EASY en América Latina era sostenible en el tiempo, considerando también el contexto histórico de la década del 60 en plena Guerra Fría. Muy bien, y antes de comenzar, como siempre, hacemos una pequeña actividad introductoria para que nos insertemos dentro de este tema. Aquí es importante recordar a la revista Topace de nuestro país, que se encarga de hacer lecturas críticas, sarcásticas, humorísticas a través de las caricaturas acerca de la realidad política y económica de nuestro país. Así que yo seleccioné tres caricaturas que fueron representativas de la época de la crisis del modelo EASY y me gustaría que me pusieran pausa para que vieran cuál es el problema económico y político al que hace referencia cada una de ellas. Pónganme pausa y escriban la interpretación que tienen de la caricatura. Esperando que me hayan puesto pausa, revisemos el mensaje que intenta transmitir cada caricatura. La primera, donde aparece este campesino verdejo, donde aparece un perro persiguiendo a un gato. El perro se llama Salarios y el gato Costo de Vida. Y el campesino dice, más mejor que te devolgáis, pichito, porque el gato quedará siempre fuera de tu alcance. Y que nos habla acerca de esta idea del modelo EASY de incrementar los sueldos de los trabajadores, pero que no se ha podido controlar todavía el aumento de los precios de los grandes productos básicos, porque finalmente se sigue produciendo esta brecha. Los salarios, aunque aumenten, finalmente no logran cubrir el costo de vida de la población. La segunda caricatura nos muestra un Congreso Nacional derrochando jubilaciones, Montepío y sobre todo aumento de sueldos, pero solamente para conseguir votos, que nos habla acerca de esta idea de populismo, entre comillas, de los parlamentarios para hacer que finalmente la gente vote por ellos. Y la tercera caricatura es un poco posterior de la década del 60 porque aparece Jorge Alessandri, un presidente posterior, que está siendo hundido por las barras de cobre. El precio del cobre está disminuyendo, mientras que le pide un salvavidas a Estados Unidos y Estados Unidos responde que también está en una crisis, así que no lo puede ayudar. Hablando en el fondo de la dependencia que tiene la economía de nuestro país, a pesar de que toda la lógica del modelo EASY era reducirla al máximo. Así que espero que estas caricaturas sean un marco para poder estudiar los temas de hoy. Y ahora sí revisemos algunos contenidos. La década de 1950 y 60 en América Latina y nuestro país se caracteriza por un estancamiento económico y una creciente agitación social. Recordemos que estamos en el marco de la Guerra Fría y el socialismo se ha incorporado dentro de la región a través de la Revolución Cubana y también a través de, el surgimiento de partidos de izquierda que tienen cada vez más representación popular. Y claramente los partidos de derecha más cercanos hacia la ideología de Estados Unidos hace que la polarización social se haga presente en toda la región.
Y bueno, parte de la agitación social se explicaba porque la gente no veía los resultados que prometía el modelo Easy. Recordemos que si bien se pudo conseguir algunas mejoras, sobre todo en el estándar de calidad de vida, en el bienestar de algunos servicios públicos, la educación, la salud, la vivienda, sin embargo, todavía existían problemas económicos derivados de la mala gestión del modelo Easy, como en la caricatura donde vimos que a pesar de que subían los sueldos, el costo de la vida seguía subiendo. Dentro de las explicaciones tenemos las causas tecnológicas de por qué el modelo Easy no termina funcionando como lo que se esperaba. Y esa causa tecnológica tiene que ver con que finalmente los países latinoamericanos debían seguir comprando tecnología y maquinarias a los países industrializados porque no podían producirla dentro de sus propios países. Y por lo tanto seguíamos dependiendo de la exportación de materias primas que gradualmente iba reduciendo el valor en el mercado internacional. Por lo tanto, esta falta de poder desarrollar tecnología dentro de los propios países latinoamericanos es una explicación importante. Y aquí vamos a revisar algunas causas que involucran diversas dimensiones. Recordemos que la historia es multidimensional, se mezclan cosas. Esta causa socioeconómica tiene que ver con la falta de capacidad de compra de la población latinoamericana para adquirir esos productos industrializados que pretendían vender las industrias latinoamericanas. La falta de dinero, la falta de poder adquisitivo se explica por la misma caricatura que veíamos anteriormente. El mal manejo económico hacía que finalmente los precios fueran subiendo, subiendo, subiendo y los sueldos subían, pero no al mismo ritmo. Por lo tanto, mucha población que idealmente debería haber comprado esos productos industrializados no podía hacerlo porque no tenía la capacidad de compra suficiente. Otro factor económico-social, porque aquí tiene más protagonismo lo económico, tiene que ver con el campo chileno y la forma de producción que se hacía ahí. El campo chileno y el campo latinoamericano en general estaba muy poco tecnologizado. Eso significa que existían procesos de producción que eran tremendamente antiguos y por lo tanto eso requería de mucha maquinaria que lamentablemente el poder adquisitivo de América Latina no podía permitirse. Además, había otro factor y que tiene que ver con que la estructura laboral del campo latinoamericano todavía seguía arraigada en las relaciones de la época colonial, donde existía un patrón, un inquilino, y donde no siempre el inquilino recibía un sueldo. Y eso era en gran parte de América Latina, la población agrícola era muy numerosa. Por lo tanto, como estos campesinos no recibían sueldo, por lo tanto no podían adquirir bienes ya creados y que era lo importante dentro del modelo Easy, que existiera un mercado que pudiese comprar los productos. Pero como gran parte de los trabajadores ni siquiera recibía un sueldo porque vivía bajo el alero del régimen de inquilinaje, eso no era posible. Y finalmente las causas político-económicas, que tienen que ver con el rol del Estado respecto de querer generar mejor estándar de vida en la población e ir aumentando los sueldos de los trabajadores, pero sin hacer una correlación con el aumento de la producción industrial o general de la economía. Por lo tanto, se producía inflación, porque la gente tenía muchos más recursos para poder comprar, pero la economía, el mercado, no respondía con el mismo ritmo de producción y por lo tanto, para evitar el desabastecimiento, los productores elevaban los precios generando inflación y eso finalmente se transforma en un problema estructural de las economías latinoamericanas. Comprobemos esto. Aquí Brown nos entrega algunos datos estadísticos acerca de la evolución de la inflación de Chile entre la década del 40 y del 60, que es cuando se aplica el modelo Easy. Ustedes grafiquen ahí cuáles son los momentos donde hay más inflación, pero hay una idea principal que me gustaría que sacaran. Pongan pausa y traten de hacerlo ustedes. La idea principal es que claramente la inflación, incluso aunque hay periodos donde se presenta muy alta, como en la década del 50, con un 56% de inflación, un 83% en el 55, de todos modos es alta en todos los niveles de años que se están analizando ahí. Por lo tanto, la inflación es un problema estructural de toda esta época. Para contrastar con lo anterior, Avellano nos entrega información respecto del gasto fiscal, lo que gasta el Estado en términos sociales, y ahí podemos ver el primer criterio, la primera columna que nos habla acerca del valor absoluto del gasto del Estado y que varía desde el 7% en el año 35 a un 40% en el año 1960. Es el dato más importante. Como porcentaje del Producto Geográfico Bruto, el 8,6% termina gastándose en temas sociales. Y por lo tanto, tenemos ahí también el desglose de los componentes del gasto social. ¿En qué se gasta esta cantidad de
políticas sociales. Se gasta en salud, en previsión, en vivienda y educación, por estas políticas del estado de bienestar. Pero lo importante es que efectivamente el Estado está gastando muchísimo más y no lo está haciendo al mismo ritmo del aumento de la producción económica. Y aquí también Brown nos entrega una comparación acerca de los ingresos y los gastos que hace el Estado entre los años 1949 y 1955. Y nos vamos a dar cuenta que la relación entre ingresos y gastos va a ir modificándose a través del tiempo. Mientras que en 1949 existía una diferencia positiva donde se ganaba más de lo que se gastaba, finalmente en 1955 la correlación se invierte donde finalmente los gastos son mucho más altos que los ingresos, generando un déficit aquí con los valores comparativos hacia el año en pesos de 1995, pero eso solamente en términos comparativos. Lo que nos interesa es simplemente la correlación, se gasta más de lo que se tiene y eso es uno de los problemas de la crisis del modelo Easy. Y bueno, este problema del desarrollo de América Latina, donde el modelo Easy no funciona, genera distintos puntos de vista acerca de cómo se debería solucionar este problema. Pero este tema del desarrollo económico no lo podemos desligar, a pesar de que es solamente económico, no se puede desligar de las temáticas políticas de la época, porque recuerden que estamos en plena Guerra Fría, con un mundo dividido entre la ideología socialista y la ideología capitalista, y por lo tanto las temáticas económicas se combinan, se mezclan con las temáticas políticas de la época. Por lo tanto, vamos a tener tres grandes posturas frente al desarrollo de América Latina. Una mirada inspirada por Estados Unidos, que es la vía monetarista, que es la vía tradicional del capitalismo liberal y que después se va a implementar con el neoliberalismo un poco más tarde. Luego, la vía de la reforma, que tiene que ver con cómo Estados Unidos se da cuenta de que si no le hace cambios a su modelo capitalista, finalmente América Latina va a terminar optando por regímenes socialistas y plantea ayudas económicas para la región y finalmente la vía de la revolución, que es mucho más extrema e inspirada más bien en las temáticas socialistas. Y esas las vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver la mirada monetarista? Con la crisis del modelo Easy en Chile en particular. Chile se va a transformar en un ícono de todos estos problemas de la década de 1950 y 60. Ante la crisis del modelo Easy, Carlos Ibáñez del Campo decide contratar a un grupo de expertos desde Estados Unidos con la misión Klein Sachs que pretende hacerle un diagnóstico a nuestra economía. Este diagnóstico se pretendía que fuera sin prejuicios. De hecho, el diario El Mercurio, muy cercano a la derecha y a las visiones de Estados Unidos, decía que vendrían sin prejuicios de ningún género a examinar objetivamente lo que hay que hacer para reorganizar el país económica, financiera y administrativamente. Pero la conclusión a la que llegan es que Chile estaba sufriendo las consecuencias de consumir más de lo que producía y estableció algunas recomendaciones para nuestro país. Entre esas recomendaciones nos decía la misión Klein Sachs que había que reducir el déficit fiscal, ahorrar, bien, eliminar el ajuste de los sueldos, ahí complicado porque Carlos Ibáñez del Campo era muy cercano al grupo de los trabajadores y buscaba mejorar su calidad de vida, aumentar las importaciones, contrario con la idea del modelo Easy, atraer capitales extranjeros, también contrario al modelo Easy, eliminar los controles de los precios, contrario a la idea de proteccionismo que tenía el modelo Easy y reformar el sistema tributario. Si se fijan, yo jamás le voy a preguntar el detalle, pero la idea general de la misión Klein Sachs es desacreditar el modelo Easy e idear una manera de promover el capitalismo más duro en nuestro país. Carlos Ibáñez del Campo no toma todas estas recomendaciones, claramente. Y de hecho, Topace caricaturiza la misión Klein Sachs con esta caricatura que aparece ahí y que habla acerca de que todas las recomendaciones en el fondo son una piedra que va a aplastar a los trabajadores. Pero esa es la mirada que luego se va a implementar con el modelo neoliberal ya más en la década de 1970 y 80 en nuestro país. Pero es la mirada inicial que tiene Estados Unidos sobre América Latina. Sin embargo, Estados Unidos muy pronto se da cuenta de que si mantiene inalterada esta visión del capitalismo, va a terminar perdiendo la Guerra Fría, porque el socialismo ya se infiltró en nuestra región con la Revolución Cubana y también están surgiendo partidos de izquierda que están teniendo cada vez mayor popularidad. De hecho, en nuestro país va a ser paradigmático, la Unidad Popular va a llegar al poder.
Sin embargo, John F. Kennedy intenta impedir esta atracción de los electores hacia la izquierda, estableciendo algunas estrategias, entre ellas la Alianza para el Progreso, que fue una institución que se comprometía a dar ayuda financiera y técnica a los países latinoamericanos para que financiaran las principales reformas que debían implementar. Y entre esas reformas, una de las más importantes fue la reforma agraria. Así que la Alianza para el Progreso fue una estrategia de la Guerra Fría de Estados Unidos para mantener su control en esta región latinoamericana. Dentro de esta mirada reformista, la ONU también promovió la creación de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que vimos en la clase anterior y que tenía que ver con esta institución que se encargaba de explicar el subdesarrollo de América Latina y proponer ideas que implicaran el desarrollismo, idea principal, que tiene que ver con esta idea de que América Latina debe industrializarse para poder alcanzar el desarrollo. La Alianza para el Progreso y las ideas de la CEPAL sirven para la mirada de muchos presidentes de América Latina que tienen el corte de reformista, es decir, que quieren mantener el modelo económico, el modelo Easy, el modelo democrático que promovía Estados Unidos, pero estableciendo reformas también financiadas desde instituciones extranjeras y de hecho algunas desde Estados Unidos, como lo es la Alianza para el Progreso. Y nosotros siempre nos centramos en la historia de Chile, pero tenemos que entender que nuestra historia no está desligada, de hecho, va en un continuo con toda América Latina. Vivimos procesos muy similares y en ese sentido existieron muchos presidentes de corte reformista que se inspiraron en estas ideas de la Alianza para el Progreso y de la CEPAL. En ese sentido, aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso del presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, el de Argentina, Arturo Frondizi, y el de Chile, Eduardo Frei Montalva, aprovecharon estas ayudas económicas de la CEPAL y la Alianza para el Progreso para promover una profundización del modelo ICI. Mientras que los presidentes de Colombia, Alberto Lleras, de Perú, Fernando Belaúnde, y también el de Chile, Eduardo Frei Montalva, aprovecharon estos recursos para desarrollar reformas agrarias y otras reformas sociales y económicas muy importantes para sus países. Así que Eduardo Frei Montalva, que proponía una revolución en libertad, respetando la democracia, profundizando el modelo ICI, pero también haciendo algunas reformas estructurales muy importantes, no está desligado de la historia de América Latina, donde están ocurriendo procesos muy similares. Y como ya les decía, la mirada revolucionaria, que era muy lejana en un inicio, comienza a acercarse rápidamente luego de la Revolución Cubana y con el ascenso de algunos presidentes con mucha intención de voto, como fue el caso de Salvador Allende, que finalmente llega al poder con un programa que él llama la vía chilena al socialismo, es decir, llegar a un modelo socialista pero con el estilo chileno, no a través de una revolución como la revolución rusa o la revolución china, sino que llegar al poder a través de vías democráticas. Y llamó a su programa la revolución con sabor a empanadas y vino tinto, porque iba a ser al estilo chileno. El programa económico de Salvador Allende no estaba en contradicción con el modelo Easy, sino que más bien buscaba llevarlo a un siguiente nivel donde el Estado empresario buscara controlar algunos sectores estratégicos del desarrollo de nuestra economía. Dentro de esos sectores estratégicos, él consideraba que el cobre era muy importante para nuestro país y por lo tanto no podía estar en manos extranjeras, sino que debía estar en manos del Estado chileno. Por lo tanto, él promovió una nacionalización del cobre, que claramente era un temor de Estados Unidos porque muchos capitales estadounidenses estaban en la minería precisamente chilena. Esto se ilustra también con la idea de nacionalizar a todos los bancos de nuestro país y algunas industrias estratégicas, como la de los servicios básicos, que claramente lleva a un nuevo extremo la idea de Estado empresario controlándola totalmente en algunos sectores. Y finalmente, una de las más polémicas de todas es la profundización de la reforma agraria, porque Salvador Allende no solamente pretendía redistribuir los territorios, sino que elaborar todo un plan de expropiaciones que fue muy violento en la década de 1970. Así que todos estos parámetros para el desarrollo de nuestro país en el programa económico de Salvador Allende van en línea con el modelo Easy, pero lo incrementan un poco más estableciendo un mayor rol del Estado y que era claramente uno de los temores que tenía la visión estadounidense respecto de América Latina y particularmente de Chile, donde se veía que claramente la llegada de un comunista al poder era mucho más inminente que en otras regiones. Así que nuestro país va a empezar a adquirir protagonismo a los ojos de Estados Unidos. Muy bien, y así llegamos al final de la clase del día de hoy. Resumiendo,
¿Qué es lo que revisamos hoy día? Revisamos la crisis del modelo Easy y las visiones que surgieron al respecto sobre cómo llevar la economía latinoamericana al desarrollo. Lo importante de esta clase eran las causas de la crisis del modelo Easy y en qué consistía cada una de estas miradas. La mirada que tenía que ver con lo monetarista, la idea del capitalismo puro que proponía Estados Unidos y que la podíamos ver ejemplificada con la misión Klein-Sachs, la mirada reformista con la Alianza para el Progreso y la CEPAL y que se materializa en Chile con Eduardo Frei Montalva, y la mirada revolucionaria que tiene poquitos referentes porque es una mirada más bien política, pero que en Chile se replica con el programa económico de Salvador Allende. Así que esas ideas centrales, ojalá en su cuaderno. Y para cerrar, me gustaría que hicieran la lectura de estos documentos. Revisen cuál es la idea central de cada uno de ellos. El primero nos habla acerca del rol de la Alianza para el Progreso y la segunda nos habla acerca de los problemas del capitalismo en su característica dependiente, que era todo lo contrario a lo que proponía el modelo Easy. Así que extraigan la idea central de cada uno de estos documentos en sus cuadernos. El próximo miércoles yo les voy a dejar una actividad con décimas para que analicen las fuentes que ya hemos revisado hasta ahora y las de la clase del próximo miércoles. Así que espero que estén muy bien en sus casas, que estén sanos sobre todo y que sigan trabajando arduamente en sus tareas. Chau.